Permitan que, por el momento, me presente como William Wilson. La página inmaculada que tengo ante mí no debe mancharse con mi verdadero nombre. Este ya ha sido el exagerado objeto del desprecio, horror y odio de mi estirpe. Los vientos indignados no han esparcido su incomparable infamia por las regiones más distantes del globo. Oh, paria, el más abandonado de todos los parias. ¿No estás definitivamente muerto para la tierra? ¿No estás muerto para sus honores, para sus flores, para sus doradas ambiciones? Y una nube densa, lúgubre, limitada, ¿no cuelga eternamente entre tus esperanzas y el cielo? Aunque pudiese, no quisiera registrar hoy, ni aquí, la narración de mis últimos años de indecible desdicha y de crimen imperdonable. Esa época, esos años recientes, llegaron repentinamente al colmo de la depravación cuyo origen es lo único que en el presente me propongo señalar. Por lo general los hombres caen gradualmente en la bajeza. En mi caso, en un solo instante, toda la virtud se desprendió de mi cuerpo como si fuera un manto. De una maldad comparativamente trivial pasé, con la zancada de un gigante, a enormidades peores que las de un heliogábalo. Acompáñenme en el relato de la oportunidad, del único acontecimiento que provocó una maldad semejante. La muerte se acerca, y la sombra que la precede ha ejercido un influjo tranquilizador sobre mi espíritu. Al atravesar el valle de las penumbras, anhelo la comprensión, casi diría la piedad, de mis semejantes. Desearía que creyeran que, en cierta medida, he sido esclavo de circunstancias que exceden el control humano. Desearía que, en los detalles que estoy por dar, buscaran algún pequeño oasis de fatalidad en un erial de errores. Desearía que admitieran, y no pueden menos que hacerlo, que aunque hayan existido tentaciones igualmente grandes, el hombre no ha sido jamás así tentado y sin duda jamás así cayó. ¿Será por eso que nunca sufrió de esta manera? En realidad, ¿no habré vivido en un sueño? ¿No me muero ahora víctima del horror y del misterio de las más enloquecidas visiones sublunares? Soy descendiente de una estirpe cuya imaginación y temperamento, fácilmente excitable, la destacó en todo momento, y desde la más tierna infancia di muestras de haber heredado plenamente el carácter de la familia. A medida que avanzaba en años, ese carácter se desarrolló con más fuerza y se convirtió, por muchos motivos, en causa de grave preocupación para mis amigos y de acusado perjuicio para mí. Crecí con voluntad propia, entregado a los más extravagantes caprichos y víctima de las más incontrolables pasiones. Pobres de espíritu, mentalmente débiles y asaltados por enfermedades constitucionales análogas a las mías, mis padres poco pudieron hacer para contener las malas predisposiciones que me distinguían. Algunos esfuerzos flojos y mal dirigidos terminaron en un completo fracaso para ellos, y naturalmente en un triunfo total para mí. De allí en adelante, mi voz fue ley en esa casa, y a una edad en que pocos niños han abandonado los andares, quedé a merced de mi propia voluntad y me convertí, de hecho, si no de derecho, en dueño de mis actos. Mis más tempranos recuerdos de la vida escolar se relacionan con una casa isabelina, amplia e irregular, en un pueblo de Inglaterra cubierto de niebla, donde se alzaban innumerables árboles nudosos y gigantescos, y donde todas las casas eran excesivamente antiguas. En verdad, esa vieja y venerable ciudad era un lugar de ensueño propicio para la paz del espíritu. En este mismo momento, en mi fantasía, percibo el frío refrescante de sus avenidas profundamente sombreadas. Inhalo la fragancia de sus 1000 arbustos y me vuelvo a estremecer con indefinible deleite ante el sonido hueco y profundo de la campana de la iglesia que quebraba cada hora, con su hosco y repentino tañido, el silencio de la melancólica atmósfera en la que el recamado campanario gótico se engastaba y dormía. Tal vez el mayor placer que me es dado alcanzar hoy en día sea el de morarme en recuerdos de la escuela y todo lo que con ella se relaciona. Empapado como estoy por la desgracia, una desgracia demasiado real, se me perdonará que busque alivio, aunque leve y efímero, en la debilidad de algunos detalles por vagos que sean. Esos detalles, triviales y hasta ridículos en sí mismos,
asumen en mi imaginación una extraña importancia por estar relacionados con una época y un lugar en donde reconozco la presencia de las primeras ambiguas admoniciones del destino que después me envolvieron tan completamente en su sombra. Permítame entonces que recuerde. Ya he dicho que la casa era antigua e irregular. Se erguía en un terreno extenso y un alto y sólido muro de ladrillos, coronado por una capa de cemento y de vidrios rotos, rodeaba la propiedad. Esta muralla, semejante a la de una prisión, era el límite de nuestros dominios. Lo que había más allá solo lo veíamos 3 veces por semana. Una vez, los sábados a la tarde cuando, acompañados por 2 preceptores, se nos permitía realizar un breve paseo en grupo a través de algunos de los campos vecinos, y 2 veces durante el domingo, cuando marchábamos, de modo igualmente formal, a los servicios matinales y vespertinos de la iglesia del pueblo. El director de la escuela era también el pastor de la iglesia. Con qué profunda sorpresa y perplejidad lo contemplaba yo desde nuestros bancos lejanos, cuando con paso solemne y lento subía al púlpito. Ese hombre reverente, de semblante tan modestamente benigno, de vestiduras tan brillosas y clericalmente ondulantes, de peluca minuciosamente empolvada, rígida y enorme, podía ser el mismo que poco antes, con rostro amargo y ropa manchada de rapé, administraba, férula en mano, las leyes draconianas de la escuela. Oh, gigantesca paradoja, demasiado monstruosa para tener solución. En un ángulo de la voluminosa pared rechinaba una puerta aún más voluminosa. Estaba remachada y tachonada con tornillos de hierro y coronada con picas dentadas del mismo metal. ¡Qué impresión de profundo temor inspiraba! Nunca se abría, salvo para las 3 salidas y regresos mencionados. Por eso, en cada crujido de sus enormes goznes, encontrábamos la plenitud del misterio, un mando de asuntos para solemnes comentarios o para aún más solemnes meditaciones. El vasto recinto, de forma irregular, estaba dividido en varias partes, de las cuales 3 o 4 de las más grandes constituían el campo de juegos. El piso estaba nivelado y cubierto de grava fina y dura. Recuerdo bien que no tenía árboles, ni bancos, ni nada parecido. Por supuesto que quedaba en la parte posterior de la casa. En el frente había un pequeño cantero, plantado con boj y otros arbustos. Pero a través de esta sagrada división solo pasábamos en contadas ocasiones, como el día de llegada o el de partida del colegio, o quizás cuando algún padre o amigo nos pasaba a buscar y nos íbamos alegremente a disfrutar de la Navidad o de las vacaciones de verano a nuestras casas. Pero la casa, qué extraño era aquel viejo edificio. Y para mí, qué palacio encantado. Realmente sus recovecos eran infinitos, así como sus incomprensibles subdivisiones. En cualquier momento, resultaba difícil afirmar con seguridad en cuál de sus 2 pisos nos hallábamos. Entre un cuarto y otro siempre había 3 o 4 escalones que subían o bajaban. Además, las salas laterales eran innumerables, inconcebibles, y volvían de tal modo sobre sí mismas que nuestras ideas más exactas con respecto a la casa en sí no diferían demasiado de las que teníamos sobre el infinito. Durante los 5 años de mi residencia, nunca pude cerciorarme con precisión de en qué remoto lugar estaban situados los pequeños dormitorios que nos habían asignado a mí y a otros 18 o 20 alumnos. El aula era el cuarto más grande de la casa, y desde mi punto de vista, el más grande del mundo entero. Era muy largo, angosto y desconsoladoramente bajo, con puntiagudas ventanas góticas y cielo raso de roble. En un ángulo remoto y aterrorizante había un cerramiento cuadrado de unos 8 o 10 pies. Allí se encontraba el sanctum, donde rezaba entre una clase y otra nuestro director, el reverendo doctor Bransby. Era una estructura sólida, de puerta maciza, y antes de abrirla en ausencia del dómine, hubiéramos preferido morir. En otros 2 ángulos veíanse otros 2 compartimentos semejantes, objeto de una veneración mucho más profunda, pero que inspiraban bastante terror. Uno era el púlpito del profesor de humanidades, y el otro el del profesor de inglés y matemáticas. Diseminados a través de la sala, veíanse numerosos bancos y pupitres, llenos de libros manchados por los dedos, que se cruzaban con una irregularidad sin fin,
Negros, viejos y desgastados por la acción del tiempo, tenían tantas letras iniciales, nombres enteros, figuras extravagantes y obras maestras de cuchillo que habían perdido completamente su primitiva forma. En una extremidad de la sala había un enorme cubo lleno de agua, y en la otra un reloj de prodigiosas dimensiones. Encerrado entre los macizos de aquella venerable escuela, pasé, sin embargo, sin disgusto ni enojo, los años del tercer lustro de mi vida. El cerebro fecundo de la infancia no exige un mundo exterior de incidentes para ocuparse o divertirse, y la monotonía, al parecer lúgubre, de la escuela abunda en excitaciones más intensas que todas aquellas que mi juventud más madura pidió a la voluptuosidad, o mi virilidad al crimen. No obstante, debo creer que mi primer desarrollo intelectual fue en gran parte poco común, y hasta desordenado. Generalmente, los acontecimientos de la existencia infantil no dejan en el hombre, llegado a la edad probeta, una impresión bien definida. Todo es sombra gris, recuerdo débil e irregular, confuso laberinto de ligeros placeres y penas fantasmagóricas. Para mí no es así. Yo debí sentir en mi infancia, con la energía de un hombre formal, todo lo que aún encuentro hoy impreso en mi memoria, en líneas tan vivas, tan profundas y duraderas, como los exergos de las medallas cartaginesas. Y sin embargo, qué pocas cosas había para el recuerdo bajo el punto de vista ordinario del mundo. La hora de despertar, por la mañana, la orden de acostarse, las lecciones aprendidas de memoria, el recitado, las licencias periódicas, los paseos, el patio de recreo con los juegos y disputas. Todo esto contenía en sí, por una magia desvanecida, un desbordamiento de sensaciones, un mundo rico en incidentes, un universo de excitaciones diversas, apasionadas y embriagadoras. Oh, qué buen tiempo fue aquel siglo de hierro. Mi carácter ardiente, entusiasta e imperioso fue causa de que muy pronto me distinguiera ante mis compañeros, y como era natural, poco a poco adquirí un ascendiente sobre todos aquellos que apenas tenían más edad, sobre todos excepto uno. Era un escolar que, sin tener conmigo ningún parentesco, llevaba el mismo nombre de pila e igual apellido de mi familia, circunstancia poco notable en sí, pues el mío, a pesar de la nobleza de mi origen, era uno de esos apelativos vulgares que parecen haber sido desde tiempos inmemoriales, por derecho de prescripción, propiedad común de la multitud. En este relato he tomado el nombre de William Wilson, nombre ficticio que no se diferencia mucho del verdadero. Solo mi homónimo, entre los muchachos que, según el lenguaje de la escuela, componían nuestra clase, osaba rivalizar conmigo en los estudios, en los juegos y en las disputas, rehusando creer ciegamente en mis asertos y someterse del todo a mi voluntad. Combatía mi dictadura en todos los casos posibles. Ahora bien, si jamás hubo en la tierra un despotismo supremo y sin límites, seguramente es el del niño de genio sobre las almas menos enérgicas de sus compañeros. La rebelión de Wilson era para mí origen de gran confusión, y más teniendo en cuenta que a pesar de mis bravatas y del desdén con que le trataba públicamente, burlándome de sus pretensiones, reconocía en mi interior que le temía y que no podía menos de considerar como una prueba de verdadera superioridad la igualdad que conservaba tan fácilmente respecto a mí, puesto que yo hacía un esfuerzo continuo para que no me dominara. Sin embargo, esta superioridad, o más bien igualdad, no era verdaderamente reconocida más que por mí, pues nuestros compañeros, completamente ciegos, ni siquiera parecían sospecharla. La rivalidad de Wilson, su resistencia y sobre todo su impertinente y hostil intervención en todos mis proyectos, debíanse sólo a una intención privada, y también parecía carecer de la ambición que me impulsaba a dominar y de la apasionada energía que me daban los medios. Hubiérase podido creer que en su rivalidad, hija solamente de un capricho, proponíase tan solo contradecirme y mortificarme, aunque había casos en que no podía menos de observar con un sentimiento confuso de cortedad, de humillación y de cólera, que en sus ultrajes, en sus impertinencias y contradicciones, afectaba cierto aire cariñoso, el más intempestivo y desagradable del mundo. No me era posible explicarme tan extraña conducta, sino suponiéndola resultado de una verdadera suficiencia que se permitía
el tono vulgar del patronazgo y de la protección. Tal vez fuera este último rasgo en la conducta de Wilson, junto con nuestros nombres idénticos y la simple coincidencia de haber ingresado el mismo día en la escuela, lo que dio origen a la idea de que éramos hermanos entre los alumnos de los cursos superiores, porque los estudiantes mayores, por lo general, no se informan en detalle de los asuntos de los menores. Ya he dicho, o debí decir, que Wilson no estaba ni remotamente emparentado con mi familia, pero con seguridad, de haber sido hermanos, hubiéramos sido mellizos, porque después de abandonar la escuela del doctor Bransby, me enteré por casualidad de que mi tocayo había nacido el 19 de enero de 1813, y esta es una coincidencia bastante notable, porque tal día vine yo también al mundo. Tal vez parezca extraño que, pese a la continua ansiedad que me causaban la rivalidad de Wilson y su intolerable espíritu de contradicción, de alguna manera no podía resolverme a odiarlo. Sin duda, casi todos los días manteníamos una discusión en la que me cedía públicamente la palma de la victoria, aunque de alguna manera me hacía sentir que era él quien la merecía. Sin embargo, una sensación de orgullo de mi parte y una gran dignidad de la suya nos mantenía siempre en lo que se ha dado en llamar buenas relaciones. Me resulta verdaderamente difícil definir o describir mis verdaderos sentimientos hacia él. Eran una mezcla abigarrada y heterogénea. Cierta petulante animosidad que no llegaba a ser odio. Cierta estima. Un respeto aún mayor. Mucho temor y un mundo de inquietante curiosidad. Para los moralistas será innecesario agregar, además, que Wilson y yo éramos compañeros inseparables. La anomalía y la ambigüedad de nuestras relaciones fue sin duda la que provocó todos mis ataques contra Wilson, y francos o disimulados, eran numerosos en el terreno de la ironía y de la burla. Sin embargo, mis esfuerzos en este punto no solían conducirme al triunfo, ni aun cuando más ingeniosamente los fraguaba, pues en el carácter de mi homónimo había mucho de esa austeridad llena de reserva y de calma, que, gozándose de la mordacidad de sus propios sarcasmos, no muestra nunca el talón de Aquiles y elude completamente el ridículo. No podía hallar en Wilson más que un punto vulnerable, en un detalle físico, que debiéndose tal vez a un defecto constitucional, habría sido respetado por un antagonista menos encarnizado que yo en sus fines. Mi competidor estaba aquejado de cierta debilidad en el aparato vocal que le impedía elevar la voz, la cual se reducía a una especie de cuchicheo muy bajo. No dejé de aprovecharme de esta imperfección, buscando en ella toda la mezquina ventaja que me era posible obtener. Las represalias de Wilson eran muchas, pero había una que me perturbaba más allá de toda medida. Jamás pude saber cómo descubrió con tanta sagacidad que algo tan insignificante me ofendería, pero una vez que lo supo, no dejó de asestármela. Yo siempre había experimentado aversión por mi poco elegante apellido y mi nombre de pila tan común que era casi plebeyo. Esos nombres eran veneno para mis oídos, y cuando, el día de mi llegada, se presentó un segundo William Wilson en la academia, me indigné con él por llevar tal nombre y me disgusté doblemente con el apellido debido a que lo llevaba un extraño, el cual sería motivo de una doble repetición, que estaría constante en mi presencia y cuyas actividades en la rutina del colegio, a causa de esa odiosa coincidencia, muchas veces serían confundidas con las mías. Este sentimiento de vejación así engendrado fue creciendo con cada circunstancia que tendiera a revelar un parecido moral o físico entre mi rival y yo. Entonces, todavía no habíamos descubierto el hecho notable de que fuésemos de la misma edad, pero noté que éramos de la misma estatura y percibí una singular semejanza en nuestras facciones y aspecto físico. También me amargaba que entre los alumnos de las clases superiores se rumoreara que éramos parientes. En una palabra, nada podía molestarme más, aunque lo disimulara escrupulosamente, que cualquier alusión a un parecido intelectual, personal o familiar entre nosotros. Pero en realidad no tenía motivos para creer que, con excepción de un parentesco y en el caso del mismo Wilson, que estas similitudes fueran comentadas o observadas siquiera por nuestros compañeros. Me resultaba evidente que él las observaba en todos sus aspectos y con tanta claridad como yo, pero que en tales circunstancias hubiera sido capaz de descubrir tan fructífero campo de ataque, solo puede ser atribuible, como ya dije, a su extraordinaria perspicacia.
Su táctica consistía en perfeccionar una imitación de mi persona, tanto en palabras como en hechos, y Wilson desempeñaba admirablemente su papel. Mi forma de vestir era fácil de copiar. Se apropió sin dificultad de mi manera de caminar y de mis actitudes, y a pesar de su defecto constitucional, ni siquiera mi voz escapó a su imitación. Por supuesto que no intentaba imitar mis tonos más fuertes, pero la tonalidad general de mi voz era idéntica, y su extraño susurro llegó a convertirse en el eco mismo de mi voz. No me aventuraré a describir hasta dónde me exasperaba este minucioso retrato, porque con justicia no podía tildarse de caricatura. Me quedaba un consuelo. Por lo visto era el único que notaba la imitación y solo tenía que soportar las sonrisas cómplices y misteriosamente sarcásticas de mi tocayo. Satisfecho de haber provocado en mí el efecto esperado, parecía reír en secreto por el aguijón que acababa de clavarme y desdeñaba el aplauso general que fácilmente podría haber obtenido con sus astutas maniobras. Durante muchos meses fue un enigma indescifrable para mí que la totalidad del colegio no advirtiera sus designios, no percibiera sus intenciones, ni comprobara su cumplimiento, y participara de su burla. Tal vez la gradación de su máscara la hizo menos perceptible, o posiblemente debí mi inseguridad a la maestría del imitador que, desdeñando la letra, que es todo lo que ven los obtusos en una pintura, sólo ofrecía en pleno el espíritu del original para mi contemplación y tormento. Ya he hablado más de una vez del desagradable aire protector que Wilson asumía con respecto a mí, y de sus frecuentes y oficiosas interferencias que se interponían en mi voluntad. Esta interferencia muchas veces adoptaba la desagradable forma de un consejo más insinuado que abiertamente ofrecido. Yo lo recibía con una repugnancia que se fue acentuando con los años, y sin embargo, en este día tan lejano, permítaseme el acto de justicia de reconocer que no recuerdo ocasión alguna en la que las sugerencias de mi rival me incitaran a los errores o tonterías tan habituales en esa edad inmadura e inexperta. Sino su talento o su sabiduría mundana, por lo menos su sentido moral y su sensatez, eran mucho más agudos que los míos. Y hoy en día, yo hubiera podido ser un hombre mejor, y por lo tanto más feliz, de haber rechazado con menos frecuencia los consejos encerrados en esos susurros que en ese momento odiaba cordialmente y despreciaba con amargura. Como sea, acabé por impacientarme en extremo ante esa desagradable supervisión, y cada día me sentía más agraviado por lo que consideraba su intolerable arrogancia. He dicho ya que durante nuestros primeros años de relación, como condiscípulos, mis sentimientos hacia Wilson bien podrían haber madurado en una amistad, pero en los últimos meses de mi residencia en la academia, aunque su impertinencia hubiera disminuido, sin duda, en alguna medida mis sentimientos se trocaron en similar proporción, en odio más profundo. Creo que en una ocasión él lo percibió, y desde entonces me evitó o simuló evitarme. Si mal no recuerdo, en esa misma época tuvimos un violento altercado durante el que Wilson perdió la calma hasta un punto mayor que otras veces, y habló y actuó con una franqueza nada común en su carácter. En ese momento descubrí, o creí descubrir, en su tono, en su aire y en su apariencia general, algo que al principio me sorprendió y luego me interesó profundamente, trayendo a mi recuerdo veladas visiones de mi primera infancia, vehementes, confusos y tumultuosos recuerdos de un tiempo en que la memoria misma aún no había nacido. Solo logro describir la sensación que me oprimía, diciendo que me resultó difícil rechazar la convicción de haber estado vinculado en alguna época muy lejana con ese ser que permanecía de pie ante mí. Una vinculación en algún punto infinitamente remoto del pasado. Sin embargo, la ilusión se desvaneció con la misma rapidez con la que había llegado, y si la refiero, es para precisar el día en que mantuve la última conversación con mi extraño tocayo en la academia. La enorme casa vieja, con sus innumerables subdivisiones, tenía varios cuartos contiguos de gran tamaño, donde dormía la mayoría de los estudiantes. Como sucede inevitablemente en un edificio tan mal proyectado, había asimismo una cantidad de cuartos de menor tamaño, verdaderas sobras de la estructura, y que el ingeniero económico del Dr. Bransey también había habilitado como dormitorios, pese a que por su tamaño tan reducido no pudieran alojar a más que un solo individuo. Wilson ocupaba uno de esos cuartos pequeños.
Una noche, hacia el final de mi 5.º año en la escuela e inmediatamente después del altercado que acabo de mencionar, cuando todos dormían, me levanté y, lámpara en mano, me interné por los interminables pasillos angostos rumbo al dormitorio de mi rival. Hacía mucho que planeaba hacerle una de esas perversas bromas pesadas, hasta ese momento siempre infructuosas. Tenía intenciones de llevar a cabo de inmediato mi plan, y decidí que Wilson percibiera toda su malicia. Al llegar a su cuarto, entré en silencio, y dejé afuera la lámpara cubierta con una pantalla. Avancé un paso y escuché el sonido de su respiración tranquila. Seguro de que dormía, volví a tomar la lámpara y me aproximé con ella a la cama. Esta se hallaba rodeada de pesadas cortinas. Siguiendo con mi plan, las aparté con lentitud y en silencio, hasta que rayos de luz iluminaron de golpe al durmiente. Mientras mis ojos se clavaban en su cara, lo miré e instantáneamente quedé petrificado, helado. Respiré con dificultad, me temblaban las rodillas y mi espíritu era presa de un horror sin sentido, pero intolerable. Jadeando, aproximé aún más la lámpara a su cara. ¿Eran esos los rasgos de William Wilson? Veía sin duda que eran los suyos, pero me estremecía como presa de un ataque de fiebre al imaginar que no lo eran. ¿Qué había en ellos para confundirme de tal manera? Lo miré fijo, mientras mi cerebro era presa de un torbellino de pensamientos incoherentes. No era esa su apariencia. Seguramente no era esa. Cuando estaba despierto. El mismo nombre, la misma figura, el mismo día de llegada a la academia. Y después su obstinada e insensata imitación de mi manera de caminar, mi voz, mis costumbres y actitudes. ¿Estaría en verdad, dentro de los límites de las posibilidades humanas, que lo que ahora veía fuese meramente el resultado de su constante y sarcástica imitación? Despavorido, y cada vez más tembloroso, apagué la lámpara. Salí en silencio del cuarto y abandoné en el acto los salones de esa vieja academia a la que no regresaría jamás. Después de pasar algunos meses holgazaneando en casa, me hallé convertido en un estudiante de Eton. El breve intervalo transcurrido bastó para debilitar el recuerdo de los acontecimientos ocurridos en la academia del Dr. Bransby, o por lo menos para modificar los sentimientos que esos recuerdos me inspiraban. La verdad, la tragedia del drama, ya no existían. Ahora podía dudar de la evidencia de mis sentidos, y las pocas veces que recordaba el episodio me sorprendía los extremos a que puede llegar la credulidad humana y sonreía ante la fuerza de la imaginación que poseía por herencia. Dado el género de vida que empecé a llevar en Eton, era lógico que este escepticismo no decreciera. El vórtice de locura irreflexiva en el que inmediata y temerariamente me sumergí, barrió con todo lo que no fuera el pasado reciente, ahogando de inmediato toda impresión sólida o seria y dejando en mi recuerdo tan solo las cosas más triviales de mi vida anterior. No deseo, sin embargo, trazar aquí el curso de este miserable libertinaje, un libertinaje que desafiaba las leyes y eludía la vigilancia de la institución. Transcurrieron 3 años de locura que no me dejaron ningún provecho, sino que arraigaron en mí los vicios y, de manera insólita, aumentaron mi estatura corporal. En ese tiempo, después de una semana de tonta disipación, invité a un grupo de los estudiantes más disolutos a una orgía secreta en mis habitaciones. Nos encontramos ya avanzada la noche, porque nuestra orgía debía prolongarse fielmente hasta la mañana. Corría con libertad el vino, y no faltaban otras seducciones, tal vez más peligrosas. Cuando el gris de la aurora apenas se perfilaba en el este, nuestro extravagante delirio estaba en su punto más alto. Excitado hasta la locura por las cartas y el alcohol, yo insistía en un brindis especialmente blasfemo, cuando de repente atrajo mi atención la puerta que se entreabría con violencia, y la voz ansiosa de un criado. Decía que una persona me reclamaba con desesperada urgencia en el vestíbulo. Salvajemente excitado por el vino, la inesperada interrupción me alegró en lugar de sorprenderme. Salí tambaleante, y en pocos pasos estuve en el vestíbulo del edificio. En ese lugar, estrecho y bajo, no había lámpara, y sólo la pálida claridad del amanecer se abría paso por la ventana semicircular. Al trasponer el umbral, percibí la presencia de un joven casi de mi misma estatura, que vestía una bata de casimir blanco, cortada al nuevo estilo,
como la que llevaba yo puesta en ese momento. La débil luz me permitió percibirlo, pero no alcancé a distinguir los rasgos de su cara. Al verme entrar, vino presuroso a mi encuentro y tomándome del brazo con un gesto de petulante impaciencia, me murmuró al oído las palabras «William Wilson». Recuperé en el acto la sobriedad. En los modales del desconocido y en el temblor de su dedo suspenso entre mis ojos y la luz, había algo que me llenó de indescriptible asombro, pero no fue eso lo que me conmovió con mayor violencia. Fue la solemne admonición que contenían aquellas palabras sibilantes pronunciadas en voz baja y singular. Y sobre todo fue el carácter, el tono, el sonido de esas sílabas escasas, simples y familiares, pero susurradas, que llegaban a mí con 1000 turbulentos recuerdos de días pasados, y que golpearon mi alma con el impacto de una batería galvánica. Antes de que pudiera recobrar el uso de mis facultades, mi visitante había desaparecido. Aunque este acontecimiento tuvo un vívido efecto sobre mi imaginación, fue también un efecto pasajero. Durante una semana me ocupé en hacer toda clase de investigaciones o me dejé envolver en una nube de especulaciones morbosas. No pretendía ocultar a mi percepción de la identidad del singular individuo que con tanta perseverancia se inmiscuía en mis asuntos y que me acosaba con sus insinuados consejos. Pero ¿quién era y qué era ese Wilson? ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran sus propósitos? Me resultó imposible encontrar una respuesta satisfactoria a estas preguntas. Solo alcancé a averiguar que un repentino accidente familiar lo obligó a abandonar la academia del Dr. Bransby, el mismo día de mi huida. Pero poco tiempo después dejé de pensar en el asunto. Mi atención estaba completamente absorbida por el proyecto de ingresar en Oxford. Hacia allí pronto me trasladé. Mis padres, en su irreflexiva vanidad, me proporcionaron un vestuario y una pensión anual que me permitirían disfrutar a mi antojo del lujo, ya tan caro a mi corazón, y rivalizar en despilfarro con los más altivos herederos de los más opulentos ducados de Gran Bretaña. Excitado por tantos medios para fomentar el vicio, mi temperamento se desbordó con renovado ardor, y en la loca infatuación de mis francachelas mancillé las más elementales normas de decencia. Pero sería absurdo detenerme en los detalles de mis extravagancias. Baste decir que fui más despilfarrador que el mismo Herodes, y que dando nombre a una multitud de nuevas locuras, agregué un apéndice nada breve al largo catálogo de vicios, entonces habituales, en la más disoluta universidad de Europa. Sin embargo, resultaba casi increíble que pese a haber caído tan bajo, mancillando mi condición de caballero, hubiera de llegar a familiarizarme con el vil arte del jugador profesional y que, habiéndome convertido en adepto de esa ciencia despreciable, la practicara con frecuencia, como un medio de aumentar aún más mis enormes rentas a expensas de mis compañeros más débiles de carácter. Sin embargo, esa era la verdad, y la misma enormidad de esta ofensa contra todos los sentimientos varoniles y honorables demostraba más allá de toda duda la principal, ya que no la única razón, de la impunidad con que la cometía. ¿Quién, entre mis más desenfrenados camaradas, no hubiera preferido dudar del testimonio de sus sentidos antes de sospechar culpable de semejante vileza al alegre, al franco, al generoso William Wilson, el más noble y liberal compañero de Oxford, ese cuyas locuras, según decían sus parásitos, eran sólo las locuras de la juventud y de la fantasía, cuyos errores no eran más que caprichos inimitables, cuyos vicios más negros eran sólo descuidadas y atrevidas extravagancias? Había estado 2 años exitosamente entregado a estas actividades cuando llegó a la universidad un joven noble, de apellido Glendinning, tan rico como Herodes Ático, según los rumores, y cuyas riquezas también habían sido fácilmente obtenidas. Pronto me di cuenta de que era un simple, y naturalmente lo consideré un sujeto adecuado para poner a prueba mis habilidades. Lo invité a jugar con frecuencia y, con la habitual artimaña del tahur, le permití ganar sumas considerables para envolverlo más eficazmente en mis redes. Una vez maduros mis planes, me encontré con él, decidido a que esa partida fuera la última y decisiva, en las habitaciones de un compañero llamado Preston, amigo por igual de ambos, pero que, para hacerle justicia, no abrigaba la más remota sospecha de mis intenciones. Para mayor disimulo, conseguí reunir un grupo de 8 a 10 personas
y me las ingenié para que la propuesta de jugar a las cartas pareciera accidental y la sugiriera la misma víctima. Para no prolongar un tema tan vil, no omití ninguna de las acostumbradas y delicadas bajezas de situaciones similares, hasta tal punto repetidas que sorprende que todavía existan seres tan tontos que caigan en la trampa. Se había prolongado nuestra reunión hasta una hora muy avanzada, y entonces maniobré de modo que pudiera tener a Glendinning por único adversario. El écarté era mi juego favorito. Las demás personas de la reunión, interesadas por las proporciones grandiosas de nuestro envite, habían dejado sus naipes y formaban círculo alrededor de nosotros. Nuestro intruso, a quien yo había impulsado directamente en la primera parte de la noche a beber en demasía, barajaba, daba las cartas y jugaba de una manera singularmente nerviosa, sin duda por efecto de su embriaguez, según creí yo, aunque no me explicaba bien el hecho por semejante causa. En poco tiempo llegó a deberme una suma considerable, y como apurase otra copa de vino, hizo lo que yo había previsto fríamente. Propuso doblar la apuesta, ya muy extravagante. Aparentando resistirme con la mayor naturalidad, y sólo después de que mi negativa le hubo impulsado a dirigirme algunas palabras duras, que dieron a mi consentimiento la apariencia de un pique, acepté su proposición. El resultado fue lo que debía ser. Mi presa estaba completamente cogida en mis redes, y en menos de una hora cuadruplicó su deuda. Hacía algún tiempo que de su rostro habían desaparecido los vivos colores que le comunicaban los vapores del vino, y de pronto observé con asombro que su palidez era verdaderamente espantosa. Digo con asombro, porque en respuesta a mis ansiosas averiguaciones, Glendinning me había sido presentado como inmensamente rico, y las sumas que ya llevaba perdidas, aunque importantes en sí mismas, supuse que no podían incomodarlo seriamente, y mucho menos afectarlo con tal violencia. Lo primero que pensé era que estaba agobiado por el vino que acababa de beber, y más por mantener mi reputación a los ojos de mis compañeros que por motivos menos interesados, me disponía a exigir, con tono perentorio, la suspensión de la partida. Cuando algunas frases, dichas a mi alrededor, y la exclamación de total desesperanza que profirió Glendinning me dieron a entender que acababa de provocar su ruina total en circunstancias que, al convertirlo en objeto de la piedad general, deberían haberlo protegido hasta de los ataques de un espíritu maligno. Es difícil saber cuál debía haber sido mi conducta en ese momento. La lamentable condición de mi víctima creaba un clima de incómodo abatimiento en todos los presentes. Hubo algunos instantes de profundo silencio durante el que me ardieron las mejillas ante las miradas abrasadoras de desprecio y de reproche que me dirigían los menos viciosos del grupo. Confieso que el peso intolerable de mi ansiedad se vio durante breves instantes aliviada por una repentina y extraordinaria interrupción. Las pesadas puertas plegadizas de la habitación se abrieron de par en par con un ímpetu tan vigoroso y arrollador que, como por arte de magia, se extinguieron todas las velas del cuarto. Pero las llamas, agonizantes, nos permitieron percibir la entrada de un desconocido, un hombre aproximadamente de mi estatura, completamente envuelto en una capa. La oscuridad era ahora tal que sólo podíamos sentir que el desconocido estaba entre nosotros. Antes de que nadie pudiera recobrarse de la sorpresa provocada por entrada tan ruda e intempestiva, oímos la voz del intruso. «Señores», dijo en una voz baja y clara, en un susurro jamás olvidado que me estremeció hasta la médula. «Señores, no me disculparé por mi comportamiento, porque al conducirme de esta manera cumplo con un deber. Sin lugar a dudas, ustedes ignoran la verdadera personalidad del que esta noche le ha ganado a Lord Glendinning, una importante suma al écarté. Por lo tanto, les señalaré una manera expeditiva para obtener esta tan necesaria información. Por favor, examinen con cuidado el paño de su manga izquierda y los pequeños paquetes que encontrarán en los espaciosos bolsillos de su bata bordada». Mientras hablaba, el silencio era tan profundo que se hubiera podido oír la caída de un alfiler sobre el piso. Al terminar de hablar, salió tan abruptamente como había llegado. ¿Describiré mis sensaciones? ¿Necesito decir que experimenté todos los horrores del condenado? No tuve tiempo de reflexionar. Varias manos me aferraron con rudeza, impidiéndome todo movimiento, y de inmediato se volvieron a prender las luces. Enseguida me registraron. En el forro de mi manga encontraron todas las cartas esenciales en el écarté,
y en los bolsillos de mi bata una serie de mazos de barajas idénticos a los que utilizábamos en nuestras partidas, con la única excepción de que las mías estaban marcadas. Cualquier explosión de indignación ante lo que acababan de descubrir me hubiera afectado menos que el silencioso desprecio o la sarcástica compostura con que lo recibieron. «Señor Wilson», dijo nuestro anfitrión, inclinándose para levantar del piso una lujosa capa de pieles excepcionales. «Señor Wilson, esta capa es suya». Hacía frío, y al salir de mi habitación me había echado la capa sobre los hombros, quitándomela luego al llegar a la escena del juego. «Supongo que está de más buscar aquí mayores pruebas de su habilidad», comentó, observando los pliegues de la capa con amarga sonrisa. «Ya tenemos bastantes. Espero que comprenda la necesidad de abandonar Oxford, y en todo caso, de salir inmediatamente de mis aposentos». Envilecido, humillado como estaba, es probable que hubiera respondido a tan exasperante lenguaje con un arrebato de violencia si en ese momento mi atención no hubiese sido atraída por un hecho sorprendente. La capa que me había puesto para la reunión era de pieles extremadamente raras, tan poco comunes y extravagantemente costosas que no me aventuraré a hablar de su precio. También el modelo era de mi propia y fantástica invención, porque era exigente hasta la fanfarronería en cuestiones de naturaleza tan frívola. Por eso, cuando el señor Preston me alcanzó la que acababa de levantar del piso, cerca de las puertas plegadizas de la habitación, vi, con un asombro que se acercaba al terror, que yo tenía mi propia capa colgando del brazo, donde distraídamente la había colocado, y que la que él me entregaba era absolutamente idéntica en todos y cada uno de sus detalles. Recordé que el extraño personaje que me desenmascarara estaba envuelto en una capa al entrar, y aparte de mí, esa noche ningún otro invitado llevaba capa. Con la poca presencia de ánimo que me quedaba, tomé la que me ofrecía Preston. La coloqué con disimulo sobre la mía, salí de la habitación con una resuelta expresión de desafío, y al alba de la mañana siguiente inicié un viaje al continente sumido en un abismo de horror y de vergüenza. Huía en vano. Mi maldito destino me persiguió exultante y me demostró, sin lugar a dudas, que su misterioso dominio acababa de empezar. Apenas puse mis pies en París, tuve nuevas pruebas del odioso interés que Wilson demostraba en mis asuntos. Volaron los años sin que yo pudiera experimentar el menor alivio. Miserable. En Roma se interpuso entre mis ambiciones y yo con importuna y espectral solicitud. También en Viena, en Berlín y en Moscú. ¿Dónde en verdad no tuve amargos motivos para maldecirlo desde el fondo del corazón? Por fin huí, presa del pánico, de esa inescrutable tiranía, como si se tratara de una peste, y huí en vano hasta los mismos confines de la tierra. Y una y otra vez, en secreta comunión con mi espíritu, me preguntaba ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere? Pero no encontré la respuesta. Entonces estudié con minuciosidad las formas y los métodos y los rasgos dominantes de aquella impertinente vigilancia. Pero aun en eso no había en qué basar una conjetura. Era ciertamente notable que en ninguna de las múltiples instancias en que se había cruzado últimamente en mi camino lo había hecho más que para frustrar planes o malograr hechos que, de haberse cumplido, hubieran culminado en una amarga maldad. Pobre justificación es esta, en verdad, para una autoridad tan imperiosamente asumida. Pobre compensación para los derechos de un libre albedrío tan pertinaz e insultantemente negado. También me había visto obligado a notar que durante un largo periodo mi verdugo, que tan escrupulosamente y con maravillosa destreza mantuvo su capricho de vestirse de manera idéntica que yo, consiguió que, en la ejecución de sus variadas interferencias a mi voluntad, nunca y en ningún momento pudiera ver sus facciones. Quienquiera que fuese Wilson, esto, al menos, era el colmo de la afectación o de la locura. Supuso por un instante que en quien me amonestó en Eton, en quien malogró mi ambición en Roma, mi venganza en París, mi apasionado amor en Nápoles, o lo que falsamente definiera como mi avaricia en Egipto, que en este, mi archienemigo y genio maligno, dejaría de reconocer al William Wilson de mis días de escolar, al tocayo, al compañero, al rival, al odiado y temido rival de la Academia del Dr. Bransby? Imposible. Pero permitan que me apresure a llegar a la última escena del drama. Hasta allí, yo había sucumbido con indolencia a su imperioso dominio. El sentimiento de profundo temor con que habitualmente contemplaba el elevado carácter, la majestuosa sabiduría y la aparente ubicuidad y omnipotencia de Wilson,
sumados al terror que ciertos rasgos de su naturaleza y las conjeturas que me inspiraban habían llevado a grabar en mí la idea de mi absoluta debilidad y desamparo, y a sugerirme una implícita, aunque amarga y renuente sumisión a su arbitraria voluntad. Pero últimamente me había entregado por completo a la bebida, y la terrible influencia que ésta ejercía sobre mi temperamento hereditario me llevó a impacientarme cada vez más ante esa vigilancia. Empecé a murmurar, a vacilar, a resistir. Y fue solo mi imaginación la que me indujo a creer que, con el aumento de mi propia firmeza, la de mi torturador sufriría una proporcional disminución. Sea como fuere, empecé a sentirme inspirado por una ardiente esperanza, que con el tiempo fomentó en mis más secretos pensamientos la firme y desesperada resolución de no seguir tolerando esa esclavitud. Fue en Roma, durante el carnaval, que asistí a un baile de máscaras en el palazzo del duque napolitano di Broglio. Me dejé arrastrar con más libertad que de costumbre por el exceso de bebida, y luego la atmósfera sofocante de los salones atestados me irritó hasta un punto intolerable. Además, la dificultad de abrirme paso entre la aglomeración de invitados contribuyó en gran medida a aumentar mi mal humor, porque buscaba ansioso, permítanme no decir con qué indigno motivo, a la joven, alegre y hermosa esposa del anciano y tambaleante di Broglio. Con inescrupulosa confianza, ella me había confiado el secreto del disfraz que luciría esa noche, y habiéndola vislumbrado a la distancia, me apresuraba a reunirme con ella. En ese momento sentí que una mano liviana se apoyaba sobre mi hombro, y volví a escuchar ese inolvidable, bajo y maldito susurro junto a mi oído. En un absoluto frenesí de furia, me volví de inmediato contra aquel que así me interrumpía, y lo aferré del cuello con violencia. Tal como yo suponía, vestía un disfraz similar al mío, capa española de terciopelo azul y cinturón rojo del que pendía una espada. Una máscara de seda negra le cubría por completo la cara. «¡Miserable!», grité con voz ronca por la furia que cada sílaba que pronunciaba parecía atizar. «¡Miserable!», grité con voz ronca por la furia que cada sílaba que pronunciaba parecía atizar. «¡Miserable! ¡Impostor, maldito villano! No permitiré que me persigas hasta la muerte. Sígueme o te atravesaré aquí con mi espada». Y me encaminé a una pequeña antecámara contigua, arrastrándolo conmigo sin que se resistiera. En cuanto entramos, furioso, lo empujé para alejarlo de mí. Él trastabilló contra la pared, mientras yo cerraba la puerta con un juramento, y le ordenaba que desenvainara su espada. Solo vaciló un instante. Después, con un pequeño suspiro, desenvainó en silencio y se preparó para defenderse. El duelo fue breve. Frenético y presa de feroz excitación, yo sentía en mi brazo la energía y el poder de una multitud. En pocos segundos lo acorralé contra la pared, y allí, teniéndolo en mi poder, le hundí repetidas veces la espada en el pecho con brutal ferocidad. En aquel instante, alguien movió el pestillo de la puerta. Evité presuroso una intrusión y de inmediato regresé al lado de mi moribundo rival. Pero ¿qué lenguaje humano puede transmitir adecuadamente esa sorpresa, ese horror que me poseyó frente al espectáculo que tenía ante mi vista? El breve instante en que aparté la mirada pareció ser suficiente para producir un cambio material en el arreglo de aquel extremo lejano de la habitación. Un gran espejo, en mi confusión, al menos, eso me pareció al principio, se alzaba donde antes no había nada, y cuando avancé hacia él, en el colmo del espanto, cubierta de sangre y pálida la cara, mi propia imagen vino tambaleándose hacia mí. Eso me pareció, digo, pero me equivocaba. Era mi antagonista. Era Wilson quien se erguía ante mí agonizante. Su máscara y su capa yacían en el suelo, donde las había arrojado. Cada hebra de su ropa, cada línea de los marcados y singulares rasgos de su cara, eran idénticos a los míos. Era Wilson, pero ya no se expresaba en susurros, y hubiera podido imaginar que era yo mismo el que hablaba cuando dijo: «Has vencido, y me entrego, pero a partir de ahora tú también estás muerto. Muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. En mí existías, y observa esta imagen que es la tuya, porque al matarme te has asesinado tú mismo».